realizan con éxito la primera operación, lo cual plantea numerosos dilemas éticos. 44 personas han pasado con éxito por un trasplante de cara. El relato de Frankenstein está a punto de convertirse en una realidad gracias a las más modernas técnicas de trasplantes. El desarrollo de las técnicas de trasplantes y el empleo de células madre constituyen una esperanza para los discapacitados. Parece ficción, pero es ciencia. El trasplante de cabeza entre humanos parecía una cirugía propia de la ciencia ficción, pero en la actualidad ya es posible. Hola y bienvenidos una vez más a otro programa que intenta arrojar algo de luz contra este mundo viperino. Soy Alba Lovera y en esta ocasión vengo a hablarles de una técnica tan innovadora como inquietante y repleta de dificultades médicas, psicológicas y éticas. En este reportaje, el mito de Frankenstein ya ha dejado de ser el argumento de películas para convertirse en una polémica realidad. Gracias a Juan José Sánchez Oro por compartir. ¡Empezamos! En 1908, el científico estadounidense Charles Guthrie injertó la cabeza de un perro en el cuello de otro, provocando la primera bicefalia artificial que se conoce. El ensayo trataba de demostrar cómo conectar los vasos sanguíneos y restaurar la circulación entre un receptor y un donante. Sin duda constituyó un primer paso para el desarrollo de los trasplantes de órganos que se efectuaron después. 4 décadas más tarde, el doctor Vladimir Demikov, conocido por sus innovadores procedimientos quirúrgicos en los primeros trasplantes de pulmón y corazón, siguió con los experimentos de Guthrie y consiguió mejorar sus técnicas. Efectuó hasta 24 intervenciones injertando cabezas en perros. La revista Life publicó las imágenes de una de esas operaciones. En ellas se observaba la cabeza y patas delanteras de un perro cosidas con éxito en el cuerpo de otro al que se le había cortado y vuelto a injertar su propia cabeza sobre la mitad añadida. Lo más sorprendente era que la criatura bicéfala fue capaz de beber ante los periodistas presentes, aunque la garganta de una de las cabezas no tenía conexión con el estómago. Normalmente, estos perros de 2 cabezas morían al cabo de unos pocos días. Solo uno de los 24 operados llegó a sobrevivir un mes. Contar este suceso está muy bien para empezar a situarnos en el programa de hoy, pero vamos a hablar de algo un poco más reciente, concretamente del mes de mayo de 2018. En ese mes, unos investigadores de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, declararon que habían logrado mantener vivos durante 36 horas los cerebros de unos cerdos decapitados. El motivo del ensayo buscaba estudiar el encéfalo vivo de estos animales en el laboratorio, idear un método que prolongara este tipo de supervivencia, entender mejor el funcionamiento de esa parte del sistema nervioso central y experimentar el tratamiento contra una serie de enfermedades que le afectan directamente. A raíz de este suceso, inevitablemente se han alzado voces que interpretan esta prueba como una nueva manera de ampliar la vida humana y acercarse a esa tan ansiada inmortalidad. Otros especialistas se preguntan hasta qué punto esos cerebros decapitados se mantenían conscientes mientras permanecían en la cubeta, circunstancia que plantea profundas cuestiones éticas. Por ejemplo, ¿usted cree que posee derechos una cabeza viva de laboratorio? A raíz de esta cuestión, 16 prestigiosos neurocientíficos estadounidenses publicaron una carta en la revista Nature, la revista científica más prestigiosa del mundo, solicitando una clara regulación que los oriente en su trabajo. En 1992, Sergio Canavero sorprendió a unos cuantos colegas médicos al publicar un artículo especulativo titulado «El trasplante total de ojos para ciegos, un desafío para el futuro». Canavero se preguntaba en el artículo si sería posible implantar un ojo completo de un donante fallecido en la cuenca alveolar de un paciente,
para que éste recuperara la vista una vez restaurada la conexión con su nervio óptico y el cerebro. El trabajo pasó sin pena ni gloria y el propio cirujano italiano no volvió a interesarse por la cuestión hasta que en julio de 2013 regresó a la carga con una nueva propuesta. Y esa vez no dejó indiferente a casi nadie. Por aquel entonces, Canavero disfrutaba de una reconocida trayectoria profesional. Ejercía, de hecho, el cargo de neurocirujano del grupo de neuromodulación avanzada de Turín, y sus palabras ya no eran tomadas en balde. Por tanto, cuando publicó en la revista una técnica pionera para hacer factible el trasplante completo de cabeza, fueron muchos, entre ellos los medios de comunicación de todo el mundo, quienes entendieron que la espeluznante propuesta médica iba muy en serio. Claro, era un gran avance. Canavero había pasado de barajar la idea de un trasplante ocular a hacerlo con toda la cabeza. Era una opción, a su juicio, mucho más viable que trasplantar tan solo el cerebro aislado, porque acoplar la materia gris en un cráneo ajeno supone restablecer las conexiones a los diferentes sentidos que en él convergen, lo cual entraña excesiva dificultad. Sin embargo, al actuar ya sobre una cabeza completa, la vista, el oído, olfato, gusto, etc., ya vendrían incorporados de partida. Y el mayor problema residiría en reconectar la médula espinal. Bueno, pues pese a todo esto, para lograrlo, Canavero ya contaba con una solución. Si nos ponemos a echar un vistazo al artículo de este cirujano, veremos que apenas ocupa 8 páginas, pero en ella aparecen descritos con detalle todos los pasos que hay que realizar para que la operación tenga éxito. El primer enemigo a batir sería el tiempo. El trasplante de cabeza debería realizarse a contrarreloj, porque una vez separada dicha extremidad del cuerpo, el intervalo máximo que puede transcurrir, digamos que es de aproximadamente 1 hora. La parada circulatoria deja al cerebro sin oxígeno ni riego, lo que desencadena una necrosis del tejido neuronal. Ahora bien, se ha comprobado que los mamíferos pueden mantenerse sin flujo sanguíneo unos 60 minutos siempre y cuando se reduzca la temperatura del cerebro hasta los 12 o 15 grados. Bajo esa hipotermia, la actividad neuronal puede recuperarse sin daños perceptibles una vez restaurada la circulación sanguínea en el cerebro. Por lo tanto, Canavero proponía que estuvieran disponibles 2 equipos de cirujanos perfectamente sincronizados, que trabajaran en la misma sala para seccionar las respectivas cabezas de donante y receptor, rebajar la temperatura del cerebro a trasplantar y después restablecer el suministro de sangre en este último punto, una vez cosido al nuevo cuerpo. Pero el reto más laborioso continuaría pendiente. Habría que restaurar el sistema nervioso central, la auténtica piedra de toque en todo este enmarañado asunto. Es cierto que en la actualidad los avances en neurocirugía han permitido alojar con éxito un embrión cerebral de pollo en una codorniz. Pero en los mamíferos superiores esta cirugía resulta mucho más complicada. Los nervios que han sido cortados no regeneran sus terminaciones o axones fácilmente. Sin embargo, el doctor Canavero cree que la clave para la reconexión de la médula espinal estaría en la posibilidad de combinar las terminaciones del nervio con determinadas sustancias bioquímicas capaces de reparar su integridad. Así, conviene preparar el terreno de antemano. Según escribió el cirujano en su artículo, tanto durante la extracción de la cabeza como en el cuello receptor, habría que practicar, según explica, un corte mínimamente traumático de la médula espinal con una cuchilla ultrafina. Este microtrauma ciertamente no es comparable con lo que les ocurre, lamentablemente, a los parapléjicos y tetrapléjicos, donde el daño de la médula ósea es extenso, complejo, con cicatrices y lesiones profundas. El caso es que el uso de dicha cuchilla ultrafina ofrecería un corte limpio de la médula espinal que facilitaría la posterior unión y reconexión entre las 2 partes. La cabeza sana se desplazaría hacia el cuerpo del donante utilizando una grúa giratoria fabricada a medida, y una vez allí sería unida o conectada al cuerpo receptor con la ayuda de una solución química.
conocida como polietilenglicol. Este líquido se inyecta sobre los dos lados de la médula espinal para ayudarles a pegarse mejor, vamos a decirlo así. Además, los músculos y vasos sanguíneos han de ser cosidos mientras al paciente se le induce un estado de coma. Hasta aquí todo parece más o menos fácil. ¿Pero qué ocurriría después? Bueno, después, durante aproximadamente un mes, el sujeto inconsciente recibirá pequeñas descargas eléctricas que vayan estimulando su médula espinal y fortaleciendo las conexiones nerviosas entre la cabeza y su nuevo cuerpo. A medida que el paciente salga poco a poco del coma inducido, se espera que sea capaz de moverse, empezar a sentir su cara e incluso hablar con su misma voz. Obviamente se precisará de la administración de potentes fármacos inmunosupresores para evitar el rechazo del nuevo cuerpo o de la cabeza. Y muy probablemente el individuo requerirá un apoyo psicológico intensivo para tomar conciencia de la novedosa situación, aceptando como auténticamente suyo el cuerpo que acaba de recibir. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Estoy hablando con ustedes del tema como si yo les estuviera explicando cómo instalar una app en el móvil. Pero ¿realmente estamos preparados ya no para pensar en realizar un proyecto así, sino en sacarlo adelante? ¿Creen ustedes que este artículo se trata simplemente de la fabulación y provocación de un médico con ganas de notoriedad? Cuando este artículo se publicó allá en 2013, fueron muchos los médicos, colegas de profesión, que cuando leyeron esta propuesta lo consideraron mera fantasía. Sin embargo, desde entonces las cosas han cambiado radicalmente y lo que parecía una fantasía comienza a vislumbrarse como una realidad viable, digamos que a medio plazo para la comunidad científica. Hay un artículo publicado en 2018 que dice: ¿estamos preparados para el trasplante de cabeza? Los obstáculos que deben ser superados. Dicho artículo está firmado por 4 especialistas en medicina regenerativa y cirugía plástica de Frankfurt, Nueva York, Barcelona y Auburn. En opinión de estos autores, la unión con éxito de la médula espinal será posible en los próximos 10 o 12 años y las células madre podrían resultar claves en ese proceso. Miren, en 2014, un hombre de nacionalidad polaca fue apuñalado repetidamente en el cuello, agresión que lo dejó parapléjico. Durante los siguientes 4 años, se extrajeron células madre de su nariz y se las inyectaron en la médula espinal. Gracias a una rehabilitación intensa y a la electroestimulación, está comenzando a caminar. De todos modos, el alcance regenerador de esta prometedora técnica todavía es limitado, desgraciadamente. Por otro lado, y según los firmantes del citado estudio, la gran barrera a franquear es la inmunológica. El rechazo de la cabeza al cuerpo y viceversa está repleto de complicaciones que los inmunosupresores actuales todavía no consiguen resolver. Sin embargo, los científicos se muestran optimistas e igualmente consideran que en poco más de una década este problema puede estar solucionado. Pero hay una pequeña discrepancia y es Canavero. Canavero no quiere esperar tanto. El doctor continúa con sus investigaciones y se muestra convencido de que logrará trasplantar cabezas humanas mucho antes. Para demostrarlo, hace ya algunos años que pasó de la teoría a la práctica, de momento solo con animales. En 2016, nuestro cirujano italiano y su colaborador, el Dr. Kim Jun, efectuaron la restauración parcial de la función motora en ratones a los que les habían seccionado la médula espinal. Consiguieron que los roedores caminaran 3 o 4 semanas después de practicarles un corte limpio en el cuello que los había dejado paralíticos. Canavero aplicó su milagroso adhesivo químico a 8 de 16 ratones. 5 consiguieron recuperar cierta capacidad para moverse, pero 3 terminaron muriendo. Los demás roedores que no recibieron el adhesivo químico tampoco sobrevivieron al cabo de 2 semanas.
Con todo, ambos doctores juzgaron este experimento como muy satisfactorio, porque detectaron la transmisión de impulsos eléctricos a través de las médulas espinales reconectadas. Además de estos ensayos para restaurar un sistema nervioso central seccionado, Canavero y Jung se animaron a practicar trasplantes de cabeza entre monos. Para llevar a cabo la prueba, en esta ocasión, los cirujanos prescindieron de conectar la médula espinal y se limitaron a restablecer exclusivamente el suministro de sangre entre la cabeza del animal y su nuevo cuerpo. Un experimento similar fue efectuado en 1970 por el doctor estadounidense Robert White, quien consiguió trasplantar una cabeza de mono en el cuerpo de otro primate de la misma especie. El simio se mantuvo vivo durante 8 días, en los cuales, aparentemente, logró ver, logró sonreír y logró tener sentido del gusto. Sin embargo, resultó incapaz de controlar su cuerpo, porque los investigadores no pudieron conectarle convenientemente el tejido nervioso de la columna vertebral. La ansiedad, la confusión y el dolor del animal fueron enormes. No obstante, en 1999, el Dr. White aseguraba que aquello que había sido siempre cosa de ciencia ficción, el relato de Frankenstein tendría cabida aquí, en el cual un ser humano completo se construye mediante la costura de varias partes del cuerpo, recordémoslo, llegará a ser una realidad clínica a comienzos del siglo XXI. Estas palabras no cayeron en saco roto. Canavero y Jung han recogido el testigo de White y parecen haber demostrado que si la cabeza se enfría lo suficiente, un mono puede superar el trasplante sin sufrir daños cerebrales. En sus declaraciones públicas sobre este ensayo, el cirujano italiano afirmó que el primate con el que había experimentado sobrevivió totalmente al procedimiento sin ninguna lesión neurológica. Se le mantuvo, según él, con vida durante solo 20 horas tras la operación por razones éticas, aunque podría haber continuado vivo indefinidamente. Este experimento se tachó de inverosímil, de increíble. Trajo muchas dudas a los especialistas médicos, así que el doctor Canavero, ni corto ni perezoso, se fue al diario ABC y dijo lo siguiente: «Todas las críticas que me hacen están equivocadas. Dan su opinión sobre cuestiones que no conocen. Yo llevo trabajando en este proyecto 30 años y he inventado un montón de cosas para llegar al objetivo. Algunos dicen que es imposible, pero no saben de qué hablan». El cirujano italiano obtuvo un sobresaliente avance en junio de 2017. Canavero y un equipo de investigadores chinos, dirigido por el Dr. Xiaoping Ren de la Universidad de Medicina Harbin, presentaron públicamente una rata con 2 cabezas. Tampoco en este experimento intentaron unir la médula espinal, tan solo redirigieron los vasos sanguíneos para permitir que la segunda cabeza sobreviviera unida al cuerpo de la otra rata durante 6 horas. En este extravagante ensayo, los cirujanos no actuaban por puro entretenimiento. Perseguían ahondar en el problema del rechazo inmunitario a largo plazo y en la isquemia o estrés celular que provoca la falta de riego y oxígeno en una zona determinada. El modelo bicéfalo de trasplante les permitía estudiar estos aspectos de un modo más preciso. Meses más tarde, en noviembre de 2017 concretamente, un nuevo anuncio de Canavero y su equipo de científicos chinos revelaba que habían completado el primer trasplante de cabeza con humanos, aunque los cuerpos del donante y del receptor estaban muertos. No obstante, esta prueba con cadáveres recientes les habría servido para conectar con éxito la columna vertebral, los nervios y los vasos sanguíneos. Se les estimuló con impulsos eléctricos y magnéticos y se comprobó si pasaba o no la corriente por toda la médula e incluso si propiciaba la reacción de algún músculo. En diciembre, Canavero y su colega Xiaoping Ren publicaron un estudio en el que daban a conocer otro experimento. ¿En qué consistía? Trataba de cortar las médulas espinales de 12 perros para luego aplicar polietilenglicol sobre la incisión en 7 de esos animales. También les administraron estimulación eléctrica.
Durante los siguientes 2 meses, los perros del grupo tratado con el adhesivo químico recuperaron algunas funciones motoras, no todas, si bien manifestando una movilidad descoordinada y acompañada de múltiples espasmos. En cambio, los del grupo de control sin polietilenglicol mantuvieron su parálisis. El Dr. Wren manifestó lo siguiente: hemos demostrado con esta técnica que la fusión espinal es posible. Sin embargo, otros especialistas no son tan optimistas, porque el polietilenglicol es tóxico para el ser humano. Por ello, en palabras de Mark Hardy, cirujano de trasplantes y uno de los pioneros en inmunosupresión, el trabajo desarrollado por Wren en animales era ciencia bastante buena, pero de momento no resultaba traducible a los seres humanos. Probablemente la única manera de despejar cualquier duda sobre la fiabilidad de la técnica consista en ponerla en práctica en seres humanos vivos. De hecho, ya se han ofrecido algunos candidatos. Es el caso de Valery Spiridonov, programador informático ruso de 30 años que sufre una forma de atrofia muscular espinal llamada Werning-Hoffmann. Por culpa de este trastorno genético, Spiridonov está en silla de ruedas y físicamente incapacitado para cuidar de sí mismo. La necesidad de requerir asistencia constante es la circunstancia que le ha animado a dar un paso tan arriesgado. Dice que necesita que la gente le ayude todos los días varias veces, incluso para salir de la cama y sentarse en su silla de ruedas, por lo que su vida es bastante dependiente de otras personas. Busca una manera de cambiar esto, y el trasplante debería ser una opción muy valorada. Sin embargo, su novia se niega a la operación porque dice aceptarlo tal y como es. A pesar del ofrecimiento, el doctor Canavero subrayó que la primera operación de trasplante de cabeza en un humano solo se llevará a cabo una vez que estuvieran seguros de que había una probabilidad de éxito superior al 90%. Las últimas noticias que tenemos con respecto a Spiridonov son que ha dado un paso atrás en su decisión. Pero Canavero afirma disponer de otro candidato chino que se prestaría a la cirugía. Además de la lista de candidatos y las dificultades implícitas de la cirugía en sí, hay otros problemas que solventar en este tipo de intervenciones. Canavero estima que la investigación hasta dar con un método óptimo de trasplante podría costar unos $100 millones. Involucraría varias decenas de cirujanos junto a otros especialistas y se prolongaría durante cerca de 24 horas de procedimientos, mientras receptor y donante permanecen sentados en el quirófano. Por otro lado, están también las secuelas psicológicas en el paciente. En este sentido, hay especialistas muy optimistas que confían en la capacidad de ajuste de nuestra mente ante la novedad. La mayoría de las 44 personas que hasta el momento se han sometido a una intervención de trasplante de cara refieren que su identidad personal salió reforzada, además de su calidad de vida y salud mental. Aunque, ciertamente, para lograr esta satisfacción fue necesario hacer una buena selección previa del candidato y predisponerlo al cambio. Hay otro pequeño inconveniente en lo que respecta a los trasplantes de cabeza. Ya no solo inconvenientes médicos o problemas psicológicos, también están los dilemas éticos que una operación quirúrgica de este tipo conlleva. Hay gente que está a favor, gente que está en contra. En lo que respecta a la posición contraria, conviene recordar que también los primeros trasplantes de órganos suscitaron muchos reparos populares e intelectuales, pero en la medida que las intervenciones se fueron multiplicando y generalizando, la sensibilidad cambió de una forma tan radical que ha pasado de un extremo al otro. Ha pasado de ser algo que suscita una gran aprensión inicial a valorarlo como un gesto prácticamente de lo más humano y solidario. No obstante, hay quienes plantean la cuestión en otros términos éticos. Interpretan que se trata de un trasplante de cuerpo más que de cabeza, puesto que se estaría beneficiando a un único receptor, cuando se podrían emplear los múltiples órganos alojados en ese mismo cuerpo para salvar las vidas de muchas más personas. ¿Qué piensa usted?
¿Merece la pena arriesgar tantos recursos biológicos en una sola cirugía de resultado incierto? ¿Cree que un trasplante de cabeza es distinto a lo que se considera como un trasplante de órganos? ¿Cree que esto es una locura? ¿Cree que es algo necesario para el futuro? La ciencia, al igual que la tecnología, avanza a pasos agigantados. Quizá pronto hablemos orgullosamente de los cambios médicos que se dan en este siglo, o quizá tengamos que dar un toque de atención a la sociedad, porque lo que empezó como un avance necesario tiene fines más egoístas y oscuros. Nos vemos en el próximo programa.